30º domingo del tiempo ordinario, queridos hermanos. El tiempo se nos está acabando. Nos quedan a partir de hoy exactamente 4 domingos en donde la iglesia nos pone a reflexionar en la vida pública del Señor. Concluiremos el ciclo C y luego empezaremos un año más en la iglesia, ya con el ciclo del nacimiento, de la infancia de Jesús. Por consiguiente, tenemos que aprovechar pues este tiempo que nos queda. Se recuerdan la semana pasada el tema de la lectura era la oración. Con dos apelativos poníamos nosotros la oración también como algo de insistencia, según lo decía nuestro Señor, y también, de acuerdo a la primera lectura, pues la oración como batalla, ¿verdad? Como trabajo, decíamos, porque eso hay que perseverar, eso cuesta bastante, no es sencillo. Será como las líneas que tomamos la semana pasada y pues algún otro aspecto, ¿no? Pues hoy todavía continuamos, hermanos, con el tema de la oración, que también le vamos a poner otros dos adjetivos, según se desprende de las lecturas, especialmente del Evangelio, de la primera y del Salmo responsorial. Los apelativos o los adjetivos sería una oración confiada y también una oración con humildad, sobre todo, porque ese es el tema que aparece ahí según la primera lectura. Entonces esto es porque así se ve, ¿no? Aquel hombre bajó justificado a su casa porque oró con humildad, como dice nuestro Señor, y el otro hombre, ¿verdad? El fariseo, pues que oró con soberbia, no bajó justificado. Y también la primera lectura que habla de la oración con humildad, como también el Salmo responsorial, que nos está indicando de que el hombre orante y perseverante pues va a impetrar, perdónenme la palabra teológica técnica, va a impetrar el cielo, es decir, que el hombre orante con humildad va a conseguir de Dios aquello que necesita porque ora con humildad. Entonces, este es digamos, como los adjetivos que tiene este tema de la oración en este domingo. Me voy a centrar específicamente en los dos personajes, hermanos, en el personaje del fariseo y el personaje del publicano, sin que esto signifique que voy a explicar técnicamente e históricamente lo que significaban estos dos personajes, sino que voy a poner ejemplos concretos para no teorizar, como muchos de ustedes me han escuchado decir. Vamos a poner ejemplo muy concreto. En la esfera política de nuestro país, ustedes saben que ahorita hay dos personajes odiados a morir en el tiempo actual. Sus razones, por supuesto, habrá de ese odio tan tremendo que tiene en el país, pero eso no significa que no dejan de ser humanos. Pero no voy a mencionar sus nombres, ustedes ya saben quiénes son, un varón y una mujer. Me voy a servir más bien de otros personajes anteriores que también son muy repudiados. Muy bien, en este sentido voy a colocar a algunos políticos como el personaje del publicano, y en el caso del fariseo vamos a colocarnos todos nosotros, yo y todos ustedes que son creyentes, son cristianos, de cualquier movimiento de la iglesia en el ámbito laical. Muy bien, entonces imaginemos, vamos entrando pues en nuestra parroquia, o vamos entrando tal vez en nuestras capillas de adoración perpetua, en nuestra iglesia donde vamos, nuestro templo. Y de pronto nosotros vamos a hacer la oración, pues no hay misa, sino que entramos a hacer nuestra oración, a hacer una petición por algo, y de pronto observamos que cuando nosotros nos hincamos y volteamos a ver para el otro lado, está el señor Otto Pérez Molina hincado ahí orando, o la señora Rosana Valdete. ¿Cuál sería la actitud que usted y yo tomaríamos? Cierto que empezamos a maquinar y uno empieza a decir, tan descarado, ¿cómo se atreve a venir a la iglesia? Y tanto que robó, y todavía tiene la desfachatez y la cara de venir a la iglesia. Dice que cree y a la hora de la verdad, pues no hace lo que dice la palabra de Dios. Y empezamos pues a maquinar, ¿no es cierto? ¿Ven? Quiero decir de que todos podemos caer en esta actitud del fariseo. Y fíjese que ahorita lo puse en un ámbito, digamos, de la grande esfera política, porque uno se actuaría así, cualquiera de nosotros, yo también,
actuaríamos así, uno voltearía a ver como con desprecio a la persona que está allí, ya pensé en los personajes, uno voltearía a ver con desprecio y hasta tal vez uno se atrevería a insultarlo. ¿Y usted qué hace aquí? ¿Cómo no tiene usted cara de estar aquí cuando todo lo que hizo? Uno empieza, puede ser que hasta lo insulta. Lo digo porque me pasó una vez. Aunque ahorita voy a entrar en un ambiente tal vez un poquito más bien de nuestra vida ordinaria, de todo creyente, porque a mí ya me pasó, por eso se los digo. Y me da con mucha vergüenza decírselos, pero porque todos podemos caer en la soberbia que tiene el fariseo. Pues en X parroquia donde estuve, los que me conocen sabrán, y yo se los prediqué en esa ocasión porque me dio mucha vergüenza después, pues yo entré en una capilla de oración perpetua a hacer mi oración. Siempre voy por la mañana porque si lo dejo, entonces ya no voy y por lo tanto, ¿qué uno tiene que hacer? Entonces mejor aprovecho en la mañana y voy a hacer mi oración. Pues llegué, entré a hacer mi oración y entonces me senté en una de las bancas en la parte de atrás cuando de pronto a la par mía pues había un hombre que estaba tomado. Como decimos nosotros popularmente en Chapín, estaba bolo. Y entonces yo me le quedé viendo, bueno, en principio no pensé mayor cosa, pero me quedé así, sí me sorprendí. Y pues en principio, entre comillas, empecé a hacer mi oración cuando el hombre me interrumpe y empezó pues a hablar fuerte, en principio estaba orando, pero después de como que quitó la vista en el sagrario y se volvió a verme a mí pues así, porque yo estaba en su lado derecho, me volvió a ver y entonces empezó a hablar y me empezó a mencionar padrecito por aquí, padrecito por allá. Entonces yo empecé a decir, ay Dios mío, ve, el diablo me está interrumpiendo, pero ya me atrevía, iba a sacarlo, ¿no? Pero fíjese que después caí en la cuenta de algo impresionante. Yo digo tal vez que apareció en mi mente algo, pero más bien es el Espíritu Santo me iluminó, pero por eso lo prediqué después, de que yo decía que este hombre, a pesar de que estaba tomado, en su somnolencia, en su inconsciencia, o sea, estaba mal físicamente, ¿va? Estaba tomado, y por consiguiente no puede tener, estuvo decir, ni siquiera tenía que estar aquí. Pero yo caí en la cuenta de que el hombre, a pesar de que estaba en ese estado, en su inconsciencia se recordaba que había Dios. Y a pesar de que se sentía mal, estaba mal en ese momento, ebrio, estaba orando. Pero ve, lo que quiero decir es que uno cae en la soberbia y por consiguiente uno no va justificado a su casa, o sale o va a su hogar. ¿Por qué? Porque uno se porta así muchas veces. Yo particularmente, aquí ya lo digo como sacerdote, pero uno se da cuenta como uno, acuérdense que uno está hasta arriba en el lambón, uno está en el altar y en el lambón, y uno sí que va observando, y conforme van pasando los años en la parroquia, entonces uno va conociendo a la gente y dice, esta hermana está peleada con esta otra hermana, y esta otra hermana está peleada con esta otra hermana, o este grupo está peleado con el grupo, no. Entonces uno ve cómo es la exclusividad de los lugares que se van por aquí, que se van por allá, y entonces se tiran, digamos, miradas, imagino que se lanzan pensamientos, ¿verdad? Y se excluyen el uno al otro, ¿no? O cuando entra un personaje también, por ejemplo, cuenta una mujer que la quitamaridos del sector, porque en todas partes pasa, entonces, y que la gente lo conoce y dice, y esa descarada, ¿cómo está aquí? ¿Verdad? Y me quitó a mi marido, o le quitó el marido a tal mujer, o no sé cuánto, y uno empieza pues a maquinar, ¿no? Y eso significa, hermanos, que todos podemos entrar en ese nivel de soberbia, como aquel fariseo que estaba, pues, en principio orando, haciendo algo bueno, supuestamente, pero aquello bueno se le convirtió en malo porque no oró con humildad. Aquí sí entra la palabra específica de no juzgar, aunque hay que tener en cuenta de que lo estoy diciendo en el concepto actual nuestro, no juzgar, porque uno no sabe el corazón de la persona, eso solo Dios lo sabe. Bíblicamente hablando, pues no juzgar significa no condenar, ¿verdad? Yo no me estoy metiendo ahorita en ese tema. Pero aquí sí cabe el concepto actual de no juzgarás, porque uno no sabe la vida de las personas. Termino con una experiencia que a mí me pareció también hasta salvaje, me pareció, siendo seminarista, pues fui a hacer misión en cierto sector de Guatemala, en el ámbito del oriente del país, y subimos a hacer misión porque el Padre nos mandó pues allá a las montañas lejanas de la parroquia, y como seminaristas haciendo misión pues fuimos de casa en casa, pues visitando a los hermanos,
y había un movimiento eclesial laical, que por su estructura pues tiene mentalidad militar. Pero la cosa es que este movimiento había excluido a algunas personas porque entramos, yo recuerdo, entré en la casa de un señor y el señor estaba llorando y me dijo, hermano, porque en ese tiempo no era sacerdote, yo hermano, fíjese que yo quisiera ir a la iglesia, pero los hermanos me sacaron. Es cierto, hermano, que yo cometí adulterio, yo lo confieso, ya me confesé, pero ya no me dejan entrar a la iglesia. Y uno dice, qué triste esa exclusión, ¿no? Quizá nosotros no lo hacemos literalmente en la exclusión física de una persona, porque en la iglesia todos caben, pero sí en la mente, en el corazón uno excluye, porque uno se siente pues como mejor, cuando en realidad todos somos pecadores, ¿verdad? No hay ningún santo, ¿verdad? Porque así lo dice la carta a los romanos de San Pablo, todos somos pecadores. Y al fin y al cabo, aunque uno le conozca, en principio le conozca a uno la vida a las personas, sin embargo, uno no sabe en su interior si esa persona ya se ha convertido y ha pedido perdón y por consiguiente está allí, está ahí con todo corazón y desea cambiar y desea santificarse. Pues entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado con la soberbia que solemos tener, porque todos tenemos eso, sino que esforcémonos por orar con humildad para buscar, para encontrar la santificación de nuestra vida, porque esa es la palabra que significa, ¿verdad? Bajo justificado significa bajo santificado, ya en terminología cristiana. Oremos pues con humildad, porque sería muy triste que el Señor nos excluya, a pesar de que estamos haciendo algo bueno que es orar, nos excluya, ¿verdad? Y no nos salvemos nosotros. Que el Señor pues nos conceda mucha humildad a la hora de practicar nuestra fe. Feliz domingo, día del Señor para todos.